Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. Cuando se habla sobre el principio de legalidad, se está alegando un principio rector y básico del derecho administrativo. Bajo dicho principio se presenta una doble condición: el principio rector del ejercicio del poder y el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido de forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas. Ahora, contextualizando la situación expuesta anteriormente, en el caso de la película La dictadura perfecta, el gobernador Carmelo Vargas claramente era un funcionario corrupto, es decir, realizaba no solo actividades ilícitas, también se encontraba haciendo cosas fuera de sus funciones. Bajo este panorama se llega a cuestionar por qué los funcionarios públicos no acatan las normas, o peor aún, cómo se permite que funcionarios que rompen las normas se perpetúen en el poder. Al igual que Carmelo, en Colombia también existen funcionarios públicos que realizan actividades por fuera de sus funciones y de lo establecido. Dichas actividades ponen en tela de juicio la seriedad de nuestra administración, la rectitud de los funcionarios y la honorabilidad del Estado. Finalmente, se puede argumentar que hay una gran posibilidad de que los demás principios y derechos se vean afectados simplemente porque los funcionarios no cumplen las labores que deberían. Are waiting to do all the dirty jobs, not even the negros wanted to do. Así pues, para abordar los temas relevantes a esta película, es necesario aclarar que esta película es una sátira absoluta de la situación mexicana. En ella se presentan casos como el de las gemelas desaparecidas dentro de la película. Es un caso de la vida real que presentó varias falacias y varios huecos legales al momento de ser cubierto por la empresa Televisa. Hablando de Televisa, también tenemos los sobornos que presentó Enrique Peña Nieto a dicha empresa en el año 2014 para mejorar su imagen pública, sobornos que fueron mostrados al público por la revista The Guardian en el mismo año. Para entender más cuáles son las malas prácticas que utilizó este presidente, tenemos que hablar de los actos administrativos que él omite. El cohecho que él utiliza, término utilizado para hablar de sobornos, es un término que se utiliza en derecho para hablar de esto mismo, de un soborno que se utiliza para obtener un bien de manera ilegítima y que no está representado de manera legal. Así pues, tenemos que hablar de Chomsky al hablar de manipulación mediática. La manipulación mediática entendida como el uso de la fuerza no física, sino mental para la manipulación de las masas por medio de una dictadura. En este caso, la dictadura utiliza diferentes facetas de los medios para así convencer al pueblo y distraer su atención. El término también utilizado podría ser cortina de humo, un término militar que se refiere a la cortina que se utiliza para disuadir los intentos del enemigo de atacarlo a uno. En este caso se utiliza tanto la manipulación mediática como la cortina de humo para que el gobernador pudiese evitar todos estos actos de los cuales él fue culpable, pero decidió distraer la atención hacia otro objetivo, en este caso el caso de las niñas. Esta sátira presenta muchas similitudes, como ya venimos hablando, con el gobierno mexicano, y dicha película fue considerada uno de los mayores exponentes del año 2014. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Los servidores públicos, al ser administradores de los recursos públicos, deben estar al servicio de la sociedad. Deben reconocer y proteger los derechos de la ciudadanía, por lo que la administración pública servicial es un deber a cargo de los servidores que desempeñan la función administrativa estatal. El derecho fundamental a una buena administración nace como respuesta a la exigencia del Estado social de derecho, donde las autoridades administrativas deben servir a la comunidad, deben promover la prosperidad general y deben garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en la ley, además de cumplir las finalidades del Estado social de derecho con sentido humanista y dignificante. En la película se observa que no se cumple con el deber de una administración pública servicial,
debido a que los servidores públicos no protegen los derechos de la sociedad, no sirven a la comunidad y no se promueve la prosperidad general, los cuales son los principios fundamentales para las autoridades administrativas. De esta manera, se vulnera el derecho a la ciudadanía de tener unos administradores de lo público con una moralidad proba, honesta y comprobada. Además que se evidencia que ninguna otra autoridad amparó y protegió los derechos vulnerados de la sociedad.